Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Sean bienvenidos a la continuación del tema número 1 con la introducción a la genética de población. Hoy vamos a continuar anexando a nuestro vocabulario nuevos términos directamente relacionados a esta apasionante área de la biología, compleja si se quiere desde el punto de vista de los cálculos matemáticos, pero les cuento que la buena noticia es que todos los portales que están disponibles en internet para realizar este tipo de cálculos están diseñados para que personas con un conocimiento introductorio a estos temas puedan realizar todo este tipo de cálculos matemáticos, como el equilibrio de Hardy-Weinberg en la clase pasada o las frecuencias alélicas cuando hablamos de poblaciones. Entonces, la clase de hoy inicia con dos términos interesantes: el de anagénesis y el otro contrapuesto, que es el de cladogénesis. Y esto lo podemos ver como cuando miramos un árbol. Ustedes saben que el árbol tiene un tronco y a partir de ese tronco emergen muchas ramificaciones. Y esto puede ser aplicado a el debate entre anagénesis y cladogénesis, mirando al proceso evolutivo en el contexto de las poblaciones con dos dimensiones importantes. Entonces, tenemos un árbol que emite un tallo y tiene varias ramificaciones y separamos el punto. A un punto lo llamamos A y aquí hay la emisión de una primera rama. Hay un punto B muy tranquilo. Entre A y B se da un fenómeno que sucede entre B y C, y a esto que se mantiene como variaciones, como cambios que se sostienen a lo largo del tiempo, es como que pasemos por todo el tronco del árbol sin ir hacia las ramas, es lo que llamamos anagénesis. Desde el punto de vista de la genética poblacional, la anagénesis, que es ese camino recto siguiendo el tronco, o como cuando vamos en una autopista y seguimos todo el tiempo derecho, ocurre en genética de poblaciones por migraciones, mutaciones, selección natural, que era el factor más importante que contribuía al desequilibrio poblacional, la deriva genética o deriva génica y la consanguinidad, que no lo vimos en el tema anterior, pero que es importante. No lo vamos a tocar en el caso de seres humanos por las consideraciones éticas y morales que hay al respecto. Sin embargo, en animales de producción, cruzar parientes cercanos consanguíneos puede generar especies que sean mejores productores de carne o de leche, por ejemplo, y esto se aprovecha con un fin de producción. Entonces, en el punto C o en el mismo punto A, vemos que ese tronco principal emite unas ramificaciones, y desde el punto de vista de la genética de poblaciones, esto corresponde a un punto de divergencia que llamamos cladogénesis, y aquí se estaría generando una nueva especie. Quiere decir que en un momento histórico el ser humano y el chimpancé funcionaron como una especie única, pero hubo un momento en la historia y en la evolución de la Tierra que ocurrió una especiación. Nos separamos de nuestros primos hermanos más cercanos y el chimpancé se consolidó como una especie y nosotros somos ahora la especie dominante. De esa manera podemos diferenciar lo que es anagénesis de la cladogénesis. Entonces, vamos con los tipos de evolución. Hay evoluciones que son a pequeña escala y muchas variaciones que se van acumulando, que son pequeñitas, van a convertir en algo que es mucho más difícil de estudiar, algo que es mucho más complicado de evidenciar. Y así tenemos, en el caso de las mutaciones que se van acumulando en el ADN, hablamos de microevoluciones, una evolución silenciosa.
que va poco a poco. Hay cambios que se van perpetuando, que le van dando diferencias adaptativas a un individuo y que pueden propagarse a una especie. Por ejemplo, en poblaciones de polillas había polillas que presentaban colores muy llamativos y eran la especie dominante. Sin embargo, intervenimos nosotros, contaminamos todo a nuestro alrededor y una población de polillas que se mimetizaban con el nuevo color de los árboles, de las ramas que eran más oscuros, tuvieron una ventaja y ahora desplazaron a las polillas de colores vistosos y ellas son la especie dominante. Y desde el punto de vista, aquellos cambios que ocurren de forma acumulativa, reiterativa y que son difíciles de observar, es lo que constituyen en genética de poblaciones la macroevolución. Hablamos de las variaciones genéticas y es el sustrato de la evolución. ¿Cómo ocurren dichas variaciones genéticas? Están producidas por mutaciones y las mutaciones pueden ser puntuales. Las mutaciones en el ADN pueden ser silenciosas. Puede ocurrir una inversión, una transversión o una delección. Aquellas mutaciones con un amplio rango a escala cromosomal son eventos particularmente raros que podrían poner incluso en peligro a una determinada especie. El otro mecanismo es el de la recombinación genética que ocurre a la hora de formarse el huevo o cigoto por entrecruzamiento de la información materna y paterna a la hora de formar un nuevo ser. Luego tenemos los métodos de cuantificación. Grado de polimorfismo. Polimorfismo quiere decir formas diferentes. Y en este caso hablamos de la proporción de los locis. Y recordemos que los locis era el plural de los locus, cuando un determinado gen tenía varias copias dentro del genoma. Y esos locis polimórficos es lo que vamos a proceder a cuantificar para observar cambios puntuales que, por ejemplo, puedan explicarnos la resistencia a los antibióticos o, en el caso de la malaria, la resistencia también al tratamiento. Y estos son polimorfismos de fragmentos pequeños o de grandes fragmentos. Luego hay otra característica, la heterocigosidad, es decir, la frecuencia media de cuán diversos somos, pero esta vez no a nivel individual, sino a nivel poblacional. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Aplicando un campo eléctrico y viendo la migración de las enzimas. Hay enzimas que aún cumpliendo la misma función, convirtiendo un sustrato a producto, migran de forma diferencial por cambios que han sido añadidos como consecuencia de cambios que ocurrieron a nivel de ADN. Es decir, en el perfil de isoncimas estaríamos corriendo proteínas y las proteínas serían la expresión fenotípica de esos genes y nos sirven entonces para hablar de este parámetro de cuán diferentes somos, pero a nivel de poblaciones. Esta es una técnica que se llama polimorfismo de largos fragmentos de restricción y la más importante es la secuenciación genética. Pero para esto tenemos que seleccionar una población particularmente grande, un número de individuos particularmente grandes para poder establecer esta característica o este rasgo. Y finalmente, a manera de conclusión, genes, individuos y poblaciones. Tengamos en cuenta lo siguiente: las poblaciones tienen continuidad en el tiempo, al igual que los genes. Sin embargo, a diferencia de las dos condiciones anteriores, nosotros como individuos tenemos un periodo de tiempo finito en el planeta Tierra. Sin embargo, el acervo genético de la población se perpetúa en el tiempo por ese paso de información de una generación a otra. Nosotros podemos dejar este plano, pero nuestro acervo genético
como población se mantiene en el tiempo, y muchas de las preguntas con respecto a la macroevolución, a pesar que tenemos potentísimos mecanismos de cálculo computacional, aún no han sido resueltas. Por la atención prestada, muchísimas gracias.